A los 3 kilómetros, me di cuenta. Ese coche, igual al mío. No quería adelantarme. Era idéntico, color, modelo, hasta el mismo golpe en el parachoques. Y no se despegaba de mi retrovisor. Cambié de carril solo para probarlo. El coche hizo exactamente lo mismo. En el mismo segundo, aceleré, él aceleró. Reduje, él redujo. 30 kilómetros, copiando cada gesto mío en la carretera. Pero nada me preparó para ver quién iba al volante. Casi me desmayo. ¿Conducir? Siempre fue mi manera de pensar en silencio. A mis 72 años. La carretera es el único lugar donde aún siento que tengo el control de algo. Ese día salí temprano. Antes de que el sol se acomodara en el horizonte. Quería evitar el tráfico. Llegar tranquilo a la revisión médica y volver a casa sin contratiempos. Nada especial, nada diferente. Solo otro recorrido rutinario. Pa' un viejo que todavía insiste en manejar su propio coche. Elegí la ruta larga. La que bordea el río. No es la más rápida, pero es la más tranquila. Allí uno puede escuchar el motor. Sentir la vibración del volante y dejar que los recuerdos pasen como postes al costado del camino. Pero esa paz duró poco. Apenas crucé el primer puente. Un detalle me inquietó. Un coche, igual al mío. Estacionado en una curva. Como si me estuviera esperando. No le di importancia. Coincidencias. Me dije. Pero coincidencias así no suelen repetirse. Seguí mi camino. El ruido tenue del motor y la brisa entrando por la ventana me hacían compañía. Pensaba en cosas simples. Si el médico me iba a retar por no caminar lo suficiente. Si debería cambiar los neumáticos antes de fin de mes. Si aún tenía café en casa. Cosas de viejo. Ya sabe. Pero algo dentro de mí no terminaba de relajarse. Era como si aquella imagen del coche en la curva hubiera quedado pegada detrás de mis ojos. Intenté sacármela de la cabeza. Pero entonces vi algo pelo retrovisor que me dejó rígido. No estaba seguro al principio. Era apenas una silueta. 2 faros a lo lejos. Podría ser cualquiera. Podría ser nada. Pero mi intuición. Esa vieja compañera, que nunca me falla en la carretera. Me dijo que algo estaba empezando a torcerse. Ese viaje tan sencillo. Respiré hondo. Ajusté el cinturón. Y seguí adelante. Decidido a no imaginar tonterías. Pero la carretera. A veces. Disay por uno. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Y si te gustan relatos como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos. El coche seguía ahí. No era solo que estuviera detrás de mí. Era la forma en que mantenía la distancia exacta. Como si midiera a cada metro, con una obsesión enfermiza. A mis 72 años pensé que tal vez estaba exagerando. Pero el retrovisor no mentía. Intenté concentrarme en la carretera. La luz suave de la mañana entraba por el parabrisas, calentando mis manos en el volante. La radio apenas emitía estática. Así que la apagué. No necesitaba ruido. Necesitaba pensar. Y aún así, cada pensamiento chocaba contra la misma imagen. Ese coche idéntico al mío, pegado a mi sombra. Decidí bajar un poco la ventanilla. El viento frío siempre me ayuda a aclarar la cabeza. Pero esta vez solo me trajo una sensación incómoda. Como si cada bocanada de aire anunciara que algo estaba por torcerse. El coche seguía ahí. No aceleraba. No dudaba. No hacía nada que pudiera considerarse normal. Pasé por la vieja gasolinera de Manuel, aunque hace años que no lo veo. Miré por costumbre. Casi para confirmar que el mundo seguía siendo el mismo. Pero el coche detrás de mí lo arruinó todo. No era una coincidencia. Nadie mantiene esa precisión sin un motivo. Decidí hacer una prueba. Cambié de carril sin aviso. De manera rápida. Y brusca. El coche reaccionó al instante. Ni un segundo tarde, como si estuviera conectado a mis movimientos. Mis dedos se cerraron con fuerza sobre el volante. Esa respuesta no era normal. Aceleré un poco. Apenas lo suficiente para ver si él se quedaría atrás. No lo hizo. Aceleró conmigo, manteniendo la misma distancia, como si estuviera atado al parachoques trasero. Me sentí observado. Estudiado. Seguido por alguien, sabía exactamente lo que hacía. Respiré hondo. Reduje la velocidad. Si eso era una persecución. Quería ver hasta dónde llegaba. El coche redujo también. Sin dudar. Sin mostrar impaciencia. Sin ningún gesto humano reconocible. Solo imitaba. Como un espejo obstinado en un día de sol. Pasamos por el puente angosto del río. Siempre me ponía nervioso ese tramo.
Pero esta vez la incomodidad era distinta. Si ese coche decidía hacer una maniobra arriesgada, yo no tendría margen para reaccionar. Podría obligarme a detenerme. O peor, apreté los labios y seguí. No quería mostrar miedo, aunque nadie pudiera verlo. Pero dentro de mi pecho, algo empezó a latir más rápido. Como si mi cuerpo hubiera comprendido, antes que yo, la gravedad de la situación. No era un juego, no era una coincidencia, era una decisión de alguien más. Pensé en llamar a mi hijo, pero el móvil estaba dentro del bolso. Y apartar la vista, aunque sea un instante, no me parecía seguro. Además, ¿qué diría? Me sigue un coche, igual al mío. Sonaría a exageración de viejo, y no quería oír su silencio de duda. Entramos en un tramo de curvas cerradas. La montaña se levantaba a la derecha, y el barranco caía a la izquierda. Un lugar donde ningún conductor descuidado se sentiría cómodo. Miré otra vez el retrovisor. El coche seguía perfecto, copiando mis movimientos con una precisión que me heló la espalda. La carretera empezó a estrecharse, y algo en mi intuición me gritó que ahí podría pasar lo peor. Nada limita más a un anciano al volante que un espacio reducido. Y si ese coche realmente quería obligarme a hacer algo, aquel era el lugar ideal. Gripé el volante con las dos manos. El sudor me resbalaba por la palma. Algo que no me ocurría desde mis primeros años de conductor. Traté de mantener la calma, pero la tensión se pegaba a mis músculos como una carga invisible. Tomé una decisión rápida, casi impulsiva. Giraría en el desvío hacia el mirador. Nadie toma ese camino a esa hora. Si él doblaba conmigo, entonces lo que sospechaba sería inevitable. Apreté el intermitente y giré hacia la derecha al ver por el retrovisor el movimiento exacto del coche doblando detrás de mí. Sin un milímetro de diferencia, sentí un frío que ningún viento podría explicar. El desvío hacia el mirador siempre fue estrecho, casi escondido entre los arbustos. Lo tomé con cuidado, sintiendo como las ruedas patinaban ligeramente en la gravilla suelta. No es un camino pensado para coches viejos, y mucho menos para ancianos nerviosos, pero no tenía opción. Necesitaba confirmar lo que temía desde kilómetros atrás. Apenas avancé unos metros, miré el retrovisor. El coche, igual al mío, también había doblado. No dudó, no frenó, no mostró ninguna incertidumbre. Era como si conociera ese desvío, tan bien como yo, o peor, como si supiera exactamente que yo tomaría esa ruta. Mis dedos se cerraran aún más en el volante. Seguí subiendo lentamente. A cada curva del camino, el motor resoplaba con un esfuerzo que me recordó su edad. Lo mantuve firme, intentando controlar la respiración. El coche detrás de mí hacía lo mismo. No aceleraba de más, no se acercaba, no cambiaba la distancia. Era una sombra sincronizada. A mitad de subida, la carretera se volvió aún más estrecha, obligándome a reducir a primera marcha. Ese tramo siempre me ponía tenso. Incluso en días normales, si otro coche venía en sentido contrario, sería un problema. Pero ese día, el único problema, estaba justo detrás de mí, imitando todos mis movimientos con precisión de cirujano. Pensé en detenerme ahí mismo, salir del coche, encarar al conductor, preguntar qué estaba pasando. Pero algo dentro de mí me detuvo. No era miedo. Exactamente, era cautela de viejo, la sensación de que cualquier paso en falso podría empeorar las cosas. Seguí avanzando, hasta que el mirador apareció finalmente entre los árboles, un claro amplio con vista al valle. Siempre estacionaba allí cuando necesitaba pensar, pero ese día no había espacio para reflexiones, solo para decisiones. Respiré hondo y me preparé para frenar, pero antes de detenerme, miré otra vez el retrovisor, y algo me llamó la atención. No era la forma en que el coche seguía el mío, era la manera en que el conductor mantenía la cabeza fija, sin moverse un centímetro, como si estuviera concentrado en algo que yo aún no entendía. Apreté los frenos con cuidado. El coche se detuvo, el otro también, al mismo tiempo, como si nuestros pedales estuvieran conectados. Mi corazón golpeó el pecho con más fuerza de lo que esperaba. Recordando, me queja, no tengo 20 años, ni 30, ni 50. Apagué el motor, aunque mis manos dudaran en dejar el volante. Escuché el tic-tic del motor enfriándose. Silencio, solo la brisa y el eco distante del valle. Aquel era el momento de enfrentar la verdad, el momento que había intentado evitar desde la primera curva. Tomé aire, abrí la puerta lentamente y puse un pie fuera del coche. No sabía qué iba a encontrar cuando me acercara, pero la forma en que el otro conductor
abrió su puerta al mismo tiempo. Me dejó más rígido que el frío de la montaña. Bajé del coche con más lentitud de la que quería admitir. El aire frío de la montaña golpeó mi rostro y me hizo consciente de mi propia respiración, corta y irregular. Sentí las piernas tensas, como si no confiaran del todo en lo que estaba haciendo. Miré hacia el otro coche. La puerta del conductor se abrió del mismo modo, con el mismo sonido metálico. Esa sincronía me puso la piel de gallina. El hombre salió. Era mayor, quizá de mi edad o un poco más. Tenía la espalda ligeramente encorvada y una gorra desgastada, que parecía parte de él. Podría haber sido un vecino, un pariente lejano, alguien con quien compartir café en una plaza. Pero sus ojos no eran como los de alguien que se acerca a pedir ayuda o iniciar una conversa casual. No dijo nada, solo me miró, como si estuviera esperando que yo diera el primer paso. Su expresión no era hostil, pero tampoco amigable. Era concentrada, como si hubiera algo importante que decir, pero no supiera cómo empezar. O quizá estaba estudiando mi reacción, midiendo cada movimiento que hacía. Me aclaré la garganta. ¿Lo conozco de algún lugar?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Él no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada hacia mi coche, y luego hacia el suyo, casi invitándome a notar algo que yo aún no había entendido. Me acerqué un poco, con pasos lentos. A esa altura, ya no buscaba coincidencias. Buscaba diferencias. Cualquier detalle que demostrara que aquello no era lo que parecía. Pero cuanto más observaba, más absurdo se volvía. Los coches no solo eran iguales, estaban gastados en los mismos lugares, con los mismos arañazos, el mismo desgaste en el cromado. Até la misma pequeña abolladura en la esquina del parachoques. No podía ser casualidad. Nadie replique un coche viejo con tanta precisión, y menos ainda alguien que se lo encuentra aleatoriamente en una carretera secundaria. Tragué saliva. El hombre me observaba, en silencio, como si esperara que yo despertara de algún tipo de negación. Porque me seguía, conseguí decir finalmente. Él dio un paso hacia adelante. Su bota levantó un poco de polvo, y ese sonido mínimo resonó más fuerte en mi cabeza que cualquier respuesta. Se detuvo a apenas 2 metros de mí. Porque necesitaba hablar con usted, dijo al fin, con una voz ronca, casi cansada. No sonaba amenazante, pero sí urgente, como alguien que está a punto de perder algo importante si no lo dice a tiempo. Di un paso atrás. ¿Hablar de qué? El hombre respiró hondo. Miró hacia el valle y volvió a fijar los ojos en mí. De su coche, y dijo. Ese simple detalle bastó para que un estremecimiento me recorriera la espalda, porque el modo en que lo dijo no era casual. Era personal, y sabía que ese no sería el único motivo por el cual había conducido 30 kilómetros detrás de mí. ¿Qué tiene mi coche?, pregunté. Aunque no sabía si quería realmente la respuesta, el hombre no respondió de inmediato. Se acercó a su propio coche y pasó la mano por la abolladura del parachoques. El gesto era lento, casi delicado, como si tocar ese detalle fuera importante para lo que estaba por decir. No es solo su coche, dijo finalmente, es lo que hay dentro. Fruncí el ceño. Dentro no había nada especial. Un bolso con mis documentos, un cuaderno viejo, la chaqueta que siempre dejo en el asiento por si refresca. Nada que justificara 30 kilómetros de seguimiento. Me acerqué un poco más, aún con cautela. Él abrió la puerta del conductor y se hizo a un lado, como invitándome a mirar. No quería, pero mis pies avanzaron igual, guiados por una mezcla de curiosidad y esa sensación incómoda de que algo estaba por salirse del lugar. Me asomé. El interior era exactamente igual al mío. El mismo tapizado desgastado, la misma mancha de café bajo la palanca de cambios, el mismo pequeño rasguño en el borde del volante. Por un instante sentí algo cercano al vértigo. No era posible que 2 coches viejos fueran idénticos hasta ese punto. ¿Qué quiere que vea?, pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. El hombre señaló el asiento del pasajero. Ahí, dijo. Me incliné un poco más. Sobre el asiento había un sobre blanco, doblado en la esquina, como si hubiera sido manipulado varias veces. No tenía nombre escrito, solo una marca leve de dedo, como grasosa, nada más. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? El hombre cerró la puerta con cuidado. Se empresa, porque yo también lo encontré, mi coche esta mañana, respondió. Igual que usted. Sentí un golpe seco en el pecho, porque sí, en efecto, había encontrado algo en mi coche esa mañana, un papel doblado, dejado, no sabía por quién,
que yo había guardado no por importancia, sino por costumbre. Estaba no bolso do banco traseiro, y llega. De repente, ese detalle de algo que había ignorado completamente, se convirtió en el centro de todo. Abrió el suyo. Pregunté. El hombre negó con la cabeza. No aún. Quería saber si usted tenía uno también, y si sabía quién lo dejó ahí. No supe qué decir. ¿Por qué? Por primera vez en todo el trayecto, entendí que aquel hombre no estaba jugando conmigo, ni quería robarme, ni tenía intención de hacerme daño. Era otra cosa, algo extraño, inesperado e inquietante que nos envolvía a los dos, sin que ninguno de nosotros comprendiera cómo. Miré hacia mi propio coche, hacia la puerta cerrada, hacia el asiento trasero, donde había dejado el sobre por pura negligencia, y sentí algo que no sentía hacía mucho, la certeza de que lo que estaba a punto de descubrir no iba a dejarme indiferente. Volví la vista hacia mi coche como si lo estuviera viendo por primera vez. Ese viejo sedán, con la pintura gastada y el parachoques remendado, siempre había sido solo eso, un medio de transporte, un compañeros silencioso de mis rutinas, pero ahora, de repente, también era una pista, o una trampa, no lo sabía. Enséñeme el suyo, dijo el hombre, señalando mi coche con un gesto breve. Su tono no era una orden, pero tampoco una sugerencia, era la voz de alguien. He estado pensando demasiado tiempo en algo, y, por fin, decidí actuar. Asentí, casi sin darme cuenta, y comencé a caminar hacia mi puerta. Cada paso me pesaba un poco más, no por la edad, sino por la sensación de que, al abrir ese coche, iba a cruzar una línea de la que no se vuelve. Recordé la mañana, el momento exacto en que vi el papel sobre el asiento trasero. Lo había tomado con 2 dedos, sin interés. Lo doblé una vez más, y lo tiré al bolso, junto a los papeles del médico. Abrí la puerta del conductor, y el olor conocido del coche me recibió. Una mezcla de tapizado antiguo, café seco, y desinfectante barato. Nada había cambiado, pero todo se sentía distinto, como cuando uno entra en su propia casa, después de que alguien más ha estado ahí sin permiso. Me incliné hacia el asiento trasero, moviendo el cuerpo con cuidado para no forzar la espalda. El bolso seguía donde lo había dejado, medio abierto, con papeles asomando. Metí la mano, y lo toqué enseguida. El sobre, el mismo tacto áspero, el mismo grosor extraño, como si dentro no hubiera solo un papel fino. Lo saqué lentamente. El hombre observaba desde unos pasos de distancia, con las manos a los lados, quietas. No intentaba acercarse ni mirar por encima de mi hombro. Esperaba. Y eso, por alguna razón, me ponía aún más nervioso. El sobre era casi idéntico al que había visto en su coche. Blanco, sin remitente, con una esquina algo doblada. Ningún nombre, ningún sello. Nada que indicara de dónde venía. Solo una sensación de que no se había colado en mi coche por accidente. Apareció ahí esta mañana, dije. Más para mí que para él. Pensé que era propaganda o algo del consultorio. El mío también respondió. Mismo lugar, mismo día. Su certeza me incomodó. No había titubeo en su voz, como si hubiera repasado esa frase 100 veces antes de decirla. Cerré la puerta del coche, y me apoyé un instante en el marco, respirando hondo. El viento era frío, pero sentía la nuca caliente. Abrí y cerré los dedos de la mano, que sostenía el sobre, como si pesara más de lo que realmente pesaba. ¿Por qué no lo abrió antes?, pregunté. El hombre se encogió de hombros, sin apartar la vista de mi mano. Porque nunca me gusta ser el primero en hacer una tontería, dijo. Y esto tiene toda la pinta de ser una. No pude evitar soltar una sonrisa breve, seca. Tenía razón. Solo un loco abriría un sobre anónimo encontrado dentro de su coche, sin cuestionarse nada. Y, sin embargo, ahí estábamos los dos, en un mirador vacío, cada uno con su propio sobre en la mano, como si estuviéramos a punto de firmar un contrato que no habíamos leído. Podríamos tirarlo, dije. Sin mucha convicción. Podríamos, admitió él. Pero usted no ha subido hasta aquí para hacerlo, ¿verdad? Su respuesta me desarmó, porque era cierta. Si realmente no me importara, habría dejado el sobre en la guantera, o en la basura de la gasolinera. No habría sentido esa punzada de curiosidad cada vez que recordaba que estaba ahí. Nos quedamos en silencio unos segundos. El valle se extendía frente a nosotros, indiferente. Ni un coche en la carretera de abajo, ni un pájaro cerca, ni una voz humana que nos distrajera.
Solo el sonido lejano del viento golpeando las rocas. Está bien, dije al fin. Lo abrimos aquí. Juntos. El hombre asintió despacio. Al mismo tiempo, asentí. Era ridículo. Casi infantil. Pero me tranquilizaba saber que no sería el único en ver lo que hubiera allí dentro. Él sacó su sobre del bolsillo de la chaqueta. Durante un segundo. La imagen me resultó tan extraña que y reí. Dos viejos. Dos coches iguales. Dos sobres iguales. Como si alguien hubiera decidido doblar la realidad sobre sí misma, solo para ver qué hacíamos. A la cuenta de 3 se sugirió. Sentí un cosquilleo en las manos. Como si la circulación hubiera decidido hacer una pausa. Tragué saliva. 1. El papel crujió de mis dedos. 2. Noté el pulso golpeando en el cuello. Algo que pocas veces siento tan claro. En 3. Rasgamos los sobres al mismo tiempo. El sonido fue seco. Breve. Definitivo. Metí los dedos y saqué el contenido. Unas hojas dobladas. Varias. No solo una, a mi lado. El hombre hizo lo mismo. Por un instante. No fui capaz de enfocarme en las letras. Eran solo manchas negras sobre blanco. Tomé aire. Abrí el pliegue y fijé la vista. Y llegué en cuanto leí la primera línea. Entendí que todo aquello, los 30 kilómetros, el coche idéntico, el mirador, el sobre, no era una casualidad absurda. Era algo mucho más personal de lo que habría querido. La primera línea me golpeó como un puño invisible. No era una propaganda, ni una multa, ni un aviso del médico. Era una frase escrita a mano, con una letra firme, un poco inclinada hacia la derecha. La clase de letra que uno no ve desde los tiempos en que la gente todavía se tomaba el tiempo de escribir a pluma. Usted no debería estar conduciendo este coche. Sentí un calor repentino en el pecho, mezcla de irritación y desconcierto. ¿Quién demonios era esa persona para decirme qué debía o no debía hacer? Bajé la vista a la segunda línea. Y entonces la respiración se me volvió pesada. No sabe para quién fue comprado originalmente. Tragué saliva. Eso era absurdo. Ese coche lo había comprado yo hace años, con mis ahorros. Un coche usado. Sí, pero con historial limpio, revisado, sin misterios. O eso había creído siempre. Miré al hombre. Él tenía el ceño fruncido, concentrado en sus propias hojas, como si estuviera leyendo algo igual de perturbador que dice en el suyo. Pregunté, mi voz más ronca de lo esperado. Él no respondió al instante. Siguió leyendo unos segundos, hasta que alzó la vista. Lo mismo dijo. Esa simple frase me dejó helado. Si ambas notas eran iguales, entonces alguien había planeado esto para dos personas distintas, con dos coches idénticos. Y, de alguna forma, había logrado dejar un sobre en cada uno, sin que ninguno de nos se diera cuenta. Volví a mis hojas. La letra seguía clara, precisa, sin temblores. Si está leyendo esto, el otro coche ya lo encontró. Mis dedos se tensaron alrededor del papel. No entendía nada. ¿Qué significaba el otro coche ya lo encontró? Se refería al coche del hombre. O aquel había venido a buscarme por algo que tampoco entendía. ¿Usted sabe quién escribió esto?, le pregunté. El hombre negó lentamente. No. Pero creo que el autor sabe demasiado sobre nosotros. No quise seguir leyendo, pero mis ojos avanzaron por su cuenta. Ambos fueron elegidos por la misma razón, y ninguno de los dos sabe que comparte más que un coche. Un escalofrío me recorrió la espalda. Elegidos. Esa palabra siempre me había parecido pretenciosa o ridícula. Pero ahí, escrita con tinta negra sobre mi propio papel, sonaba inquietante. Pasé la página. La siguiente no era escrita a mano. Era una fotocopia vieja, con bordes desvaídos. Mostraba un documento. Un contrato de compra. Venta de un coche. Mi coche. Oh, uno igual. Pero el nombre que aparecía en el documento no era el mío. Miré más de cerca. Había una firma, borrosa, pero Leyaval. Reconocí algo en ella, aunque no supe decir qué. Una sensación familiar, como ver la letra de alguien con quien conviví hace décadas. El hombre dio un paso hacia mí. Mi copia tiene otra firma, dijo. Pero tampoco es la mía. Señaló un punto en su papel. Ve este detalle aquí. Me incliné. Un número, un código, algo así como un lote. O un registro. El mío tiene el mismo número, añadió. Respiré hondo. La coincidencia ya no era coincidencia. Era una construcción, un esquema. Y una estructura,
que alguien había planeado con precisión, inquietante. Todo plausible. Sí, pero profundamente deliberado. Volví a mis hojas. La última frase estaba sola, en medio de la página, como si quisiera destacarse. Si quiere respuestas, no las encontrará aquí arriba. Váyase antes de que él llegue. Me quedé paralizado. Antes de que quien llegue. Murmuré. El hombre abrió los labios para responder, pero algo al final del camino captó nuestra atención. Un ruido, motor, lento, constante. Alguien más estaba subiendo hacia el mirador. El hombre del tercer coche no perdió tiempo. Caminó hacia nosotros con paso seguro, como quien tiene una explicación preparada desde hace días. El llavero antiguo colgaba entre sus dedos, moviéndose con el viento. Yo lo reconocía. El otro hombre también. Aquella sigla no era una coincidencia. Pertenecía a la misma empresa donde ambos habíamos trabajado décadas atrás. Ustedes fueron parte del mismo proyecto sin saberlo, dijo el hombre. Y estos coches también. El estómago me dio un vuelco. ¿Qué tiene que ver un proyecto de hace 30 años con todo esto? El hombre respiró hondo. Estos vehículos formaron parte de una flota interna. Coches que la empresa asignaba a ciertos empleados, pero que nunca se registraron adecuadamente cuando el programa terminó. Los vendieron como usados, dispersos por la región, pero los documentos nunca fueron actualizados. Nos miramos. Aquel detalle explicaba demasiado. Porque nuestras unidades eran idénticas. Porque compartían códigos. Porque había registros cerrados. Entonces, ¿por qué las cartas?, preguntó el hombre mayor. El recién llegado bajó la mirada, casi avergonzado. Porque la empresa no quiere que estos coches sigan circulando sin control. No por seguridad, Bael, sino por un detalle legal. Si alguno causa un accidente grave, el caso podría reabrir todo el archivo. Y ustedes dos tienen vehículos que jamás deberían haber salido a la venta. Tomé aire. ¿Y por qué involucrarnos de esta manera? Porque necesitamos identificar a quienes todavía los tienen. No hay registros completos. Muchos coches se vendieron sin papeles. Encontrarlos uno por uno es casi imposible. Por eso, usamos el método que conocen. Enviar sobres, comparar reacciones, seguir patrones de comportamiento, ver quién se preocupa lo suficiente como para venir hasta aquí. El hombre mayor frunció el ceño. Y por eso me siguió 30 kilómetros. Sir, admitió él. Porque usted fue el único que intentó cambiar de ruta varias veces. Eso me confirmó que había leído él sobre y estaba preocupado. A pesar de todo, aquello tenía sentido. Nada sobrenatural. Nada imposible. Solo una empresa intentando tapar un vacío legal del pasado, de la manera más extraña y absurda posible. Entonces, dije, ¿qué quieren exactamente? El hombre sacó un sobre más pequeño de su chaqueta. Comprarles los coches. Ahora, hoy, antes de que otro departamento se involucre y complique más las cosas. El otro hombre soltó una risa seca. Si no queremos venderlos. El recién llegado levantó los hombros. No es obligatorio. Pero si deciden quedárselos, sepan que no podrán reclamar nada y algún día ser yo un problema legal. Estos coches no existen oficialmente. Para la ley. Nunca fueron suyos. Sentí un peso en el pecho. No había amenaza abierta. Pero la realidad era clara. Manter aquel carro era ficar como una bomba a relojio documental. ¿Y por qué no simplemente nos enviaron una carta normal? Pregunté. El hombre me miró con sinceridad inesperada. Porque nadie hace caso a una carta normal. Necesitábamos que vinieran. Necesitábamos verlos. Y necesitábamos confirmar que eran los dueños actuales antes de firmar la transferencia. El mirador quedó en silencio. El valle parecía sostener el aire en suspenso. Cada parte encajaba. Los documentos antiguos. Los autos idénticos. Los sobres. La persecución absurda. Todo humano. Todo burocrático. Todo inexplicablemente real. El hombre extendió 2 formularios. Si aceptan, firmamos aquí mismo. Pagamos al contado. Y los llevamos de regreso. Lo miré. Miré mi coche. Tan mío. Tan viejo. Tan parte de mi rutina. 30 años conduciendo. Recuerdos. Silencio. Compañía. Sentí algo extraño en la garganta. El hombre mayor también dudaba. ¿Y qué pasa después de entregarlos?, preguntó. El tercero respondió sin vacilar. Después, cada uno sigue con su vida, sin pendientes, sin papeles sucios. Pero mientras él hablaba, noté algo, un detalle pequeño, sutil, que no encajaba del todo. No tenía que ver con los coches, ni con los sobres, ni con la empresa.
Era algo en la forma en que él nos miraba, como si aún no hubiera contado todo, como si una pieza pequeña, pero decisiva, siguiera oculta en su bolsillo. Firmamos los papeles, entregamos las llaves. Los 3 coches idénticos quedaron alineados, como si nunca hubieran sido nuestros. El hombre guardó los documentos, estrechó nuestras manos y se preparó para marcharse. Todo parecía concluido. Pero antes de subir a su coche, volvió hacia mí. Su me olvidaba algo, dijo. Sacó del bolsillo un segundo llavero. Igual al primero. Este era suyo originalmente. Apareció en el archivo, lo puso en mi mano con cuidado, como si fuera algo delicado. Lo reconocí al instante. Lo había perdido hacía más de 20 años. Cuando mi esposa aún vivía, ella me lo había regalado el día que compramos nuestro primer coche. No entendía cómo había ido a parar a un expediente corporativo. El hombre, quizá viendo mi confusión, añadió en voz baja: los coches se vendieron sin permiso. Muchos objetos personales quedaron dentro. No es culpa suya. Asentí. No dije nada. No podía. Ese llavero no cambiaba nada del problema legal, pero cambiaba algo dentro de mí. Mientras el hombre se alejaba con los 3 coches, me quedé allí, mirando el llavero en mi mano. No era un misterio. No era un código. No era una pista. Era apenas un resto de vida, que había ido a parar a un lugar equivocado, como tantas cosas nuestras. El otro hombre, el que me había seguido, se acercó y suspiró. ¿Va a contárselo a alguien? No respondí. Hay cosas que son solo para uno. Nos quedamos un largo momento en silencio, viendo cómo los coches idénticos desaparecían camino abajo, llevándose consigo un capítulo extraño, absurdo y humano de nuestras vidas. Cuando el ruido del motor se apagó por completo, guardé el llavero en el bolsillo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero.